Hola, ya casi terminó, ¿eh? Sí, este, ok chicos, no se esperen, estamos metiéndolos ahora por lista, entonces estamos tardando un poquito debido a algunos eventos que se han dado en otros grupos. Ya casi. Listo. Ok. Buenos días, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? ¿No? Bueno, entonces, la clase pasada terminamos la unidad 2 con mutaciones y reparación y vamos a dar inicio a la unidad 3 donde vamos a hablar de dismorfología, ¿no? Que es la clase del día de hoy. Y al terminar, recuerden, tenían examen, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con dismorfología. Este término lo acuñó, este término lo acuñó, fue acuñado en 1960 por David Smith y es una rama de la genética clínica que estudia las anomalías congénitas del desarrollo. Y el objetivo de esta rama es organizar y estandarizar la descripción de las malformaciones. Y entonces aquí tenemos que definir qué es una anomalía. Pues es una desviación del desarrollo que provoca la aparición de una estructura, de una forma y de una función que no está o no cae dentro del promedio o de lo habitual en una población. Y entonces podemos tener pacientes dismórficos, que son todos aquellos individuos con características que no están habituales o como dije, que no se presentan o que no corresponden a individuos de su misma edad o de origen étnico. Puede existir anomalías mayores y anomalías menores. En el caso de las mayores, como podemos leer aquí, pues tienen que ser corregidas generalmente de forma quirúrgica. De otra forma podrían intervenir con el funcionamiento normal o incluso con la expectativa de vida. Y un ejemplo sería aquí el labio fisurado, en donde como podemos observar después de una corrección quirúrgica, pues no solamente se arregló la forma estética, sino también funcional. Y también puede haber anomalías menores, en donde esta alteración no es primariamente estética, ¿no? No interferiría con la función del el miembro o del afectado. Y uno de ellos, por ejemplo, aquí tenemos a la clinodactilia o al pliegue palmar único. O sea, ninguno de ellos representa una intervención con la función y primariamente podría ser estético, ¿no? Entonces podemos dividir las anomalías en mayores o en anomalías menores. También tenemos que conocer cuáles son estos... Aquí, Ah, ok. déjame hacer nada más una pequeña aclaración. Chicos, aquí es muy importante cuando quieran definir anomalías que primero se fijen en la población, porque hay poblaciones que tienen ciertas características que son comunes en esa población. Entonces, de hecho, bueno, hasta los mismos médicos te dicen antes de ver las anomalías en un bebé, primero ve a los papás, ve cómo son, ve su fisionomía, porque muchas cosas de estas también son hereditarias. Entonces, un ejemplo muy clásico es, de hecho, la clinodactilia. Es esta desviación
del dedo. Si todos ponen su mano en la cámara, a ver. ¿Alguno ve esa desviación por ahí? Del quinto dedo. No, casi todos los tenemos derecho. Nosotros en nuestra población pues tiende a estar muy derecho, pero por ejemplo en poblaciones asiáticas tienden a tener clindactilia muy seguido. Y que la tengan pues ya es más una característica, por ejemplo, de esa población. Entonces, siempre que vayan a ver esto, tienen que verlo con relación a la población que están estudiando. Por ejemplo, los pliegues bueno, los epicantos, las fisuras también son muy comunes en los ojos asiáticos. Ustedes han visto, ¿no? Cómo son un poquito rasgados, ¿no? Y hay este cierre del epicanto. Entonces, tampoco puedes decir, pues eso es una anomalía. No, ¿por qué? Porque es muy común en esa población. Entonces, algo muy importante siempre es ver la población de la que se está hablando. Gracias. Sí. Sí, como dijimos, que tiene que ser, las características tienen que ser distintas en relación con individuos de su edad o de su origen étnico, ¿no? Entonces, sí, siempre que sea eso, hay que tomarlo en cuenta. Y existen causas que pueden dar origen a estos efectos congénitos. Como podemos ver en la gráfica, tenemos, pueden ser debidos a exposición a teratógenos. También puede haber problemas en los cromosomas, ¿no? Pueden ser trisomías o la pérdida de algún cromosoma o la fusión entre cromosomas, que ya veremos más adelante. También algunas de ellos pueden deberse a problemas o mutaciones en un solo gen, y aquí da origen entonces a enfermedades conocidas como mendelianas, y de las que vamos a hablar más adelante, pero también eso puede ser su origen, o en algunos casos multifactorial, ¿no? Esas serían las causas por las que se pueden presentar estos efectos congénitos. Y como ya mencionamos, estas anomalías pueden alterar tanto la morfología como la estructura y también la función, ¿sí? Otra cosa es que pueden estar presentes al nacimiento o pueden ser detectadas después, pero se presentan ya en el nacimiento. El origen, como ya dijimos, puede ser genético y también puede ser ambiental. En el caso de los teratógenos, pues podemos tener exposición a luz ultravioleta, a rayos X, también a algunos medicamentos, o incluso si la mamá, por ejemplo, es diabética y no está controlada, eso puede ser pues un factor de riesgo para que pueda desarrollar el producto algún defecto congénito. Y existen diferentes momentos en los que pueden ocurrir eventos que lleven al desarrollo de algún trastorno morfológico o algún defecto congénito. Entonces, aquí de manera esquemática tenemos un momento de la fertilización, y después, dependiendo del momento en el que aparezca algún problema, podemos tener alguna malformación, alguna disrupción. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con cada una de estas pues palabras, alguna deformación o incluso una displasia. Entonces, tenemos aquí la fertilización, un desarrollo normal, nace el bebé y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero también, como dijimos, puede ocurrir un evento en una etapa muy temprana que nos dé origen a una malformación. O aquí, después de la fertilización, el producto se venía desarrollando de forma normal, pero igual ocurre un evento que nos lleve a que ese desarrollo se vea interrumpido y por lo tanto se vea afectado posteriormente. Otra cosa importante es que cualquiera de estos eventos, una malformación, una disrupción o una deformación, pueden ocurrir de forma aislada, ¿ok? O también pueden ser o formar parte de un grupo de patrones que se pueden incluir dentro de los síndromes, que ahorita lo vamos a ver. Alonso. Bueno, yo tengo una duda entre la diferencia de malformación y disrupción. Entonces, malformación tiene que ver con los gametos directamente. No con los gametos. Espera. Voy a rápidamente. Aquí. Mira, en realidad, como te decía, puede ocurrir, bueno, puede haber anomalías mayores y anomalías menores. Dependiendo del momento en el que se presenten, entonces va a ser la severidad en la que se pueda o se vea afectado el producto. Entonces, solo para que recordemos, existe un primer periodo donde está el
el periodo embrionario, que son las primeras semanas, que va de la 2 a la 8. Y si en ese momento ocurre algún problema con la formación de los órganos, ahorita vamos a ver exactamente en qué momento ocurre, pero puede ocurrir una malformación y puede ser una anomalía congénita mayor, ¿ok? Si ya ocurrió la formación de órganos y entonces lo que ocurre ya en ese producto puede ser entonces una deformación. O sea, ese miembro que ya se había formado, ¿no? Por alguna fuerza que vamos a ver ahorita que puede ser externa, se puede deformar, ¿ok? Pero no tendría que ver con los gametos. Los gametos quedaron aquí, en el momento después de la fertilización, después de que hubo una implantación. Entonces, este producto puede sufrir alguno de estos procesos, un proceso malformativo o un proceso deformativo, y depende mucho del momento en el que esto ocurra. ¿Iba a decir algo? Pero... Sí, bueno, o sea, una malformación tiene una causa intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseco? Que es de él mismo. O de origen desconocido, que también quiere decir que ausencia de evidencia no quiere decir que no exista, ¿no? A lo mejor no sabemos bien la causa, por eso es desconocida, pero lo importante de una malformación es que es una causa intrínseca. O sea, algo ya venía mal, algo causó eso. Al contrario de una deformación o una disrupción que van a ver más adelante. Entonces, otra de las definiciones sería una falla o una realización inadecuada de uno de los procesos embrionarios. Muy importante, como les dijo Janet, tiene que ser en el desarrollo temprano de un tejido o un sistema. Y esto tiene como causa anormalidades estructurales en el embrión. Entonces vamos a empezar con malformación, con este término. Como se define, es como un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o una región más amplia del cuerpo. ¿Okay? Y aquí lo importante es una alteración intrínseca, ¿okay? De procesos o programas del desarrollo. ¿Cuáles son estos procesos? Pues pueden ser procesos de proliferación, pueden ser procesos de diferenciación, pueden ser procesos de apoptosis, por ejemplo. Esos son procesos básicos que ocurren en una etapa temprana, que es antes de la semana 16, justamente donde se está dando esta generación y diferenciación de órganos, ¿ok? Organogénesis. Entonces, si ocurre aquí este problema, que es intrínseco, como dijo, ya venía o ocurrió porque traía alguna mutación en algún gen, entonces se puede generar una malformación. Y va desde la ausencia de una estructura o una forma incompleta de esta estructura. Y aquí hay un ejemplo, puede ser una anoftalmia o una microftalmia. En cualquiera de los dos casos ocurrió de forma temprana en el proceso durante la formación de la diferenciación del rostro, ¿no? Que va de la semana 4 a la semana 7 aproximadamente del desarrollo embrionario. ¿Okay? O también puede haber aquí la sindactilia, que aquí para que se dé este problema, lo que ocurre es que no hay una apoptosis o una muerte de estas células o de estas membranas que unen a los dedos. Entonces ahí es un proceso celular básico. Como dije, es la apoptosis y lo que se vio afectado y no hubo una separación adecuada. Entonces, para que se queden es una alteración intrínseca, eso es una primera característica, y ocurre durante el periodo embrionario. El otro concepto que preguntaba su compañera es deformación. Aquí entonces lo que cambia es como se presenta es una forma o posición anómala de alguna parte del cuerpo. ¿Okay? Y aquí el problema es que existen fuerzas extrínsecas, aquí vean, extrínsecas, que distorsionan esa estructura o ese tejido normal. ¿Okay? Puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, principalmente en una etapa fetal. Recuerden, ahorita lo acabamos de ver, hay una etapa embrionaria y una etapa fetal. La etapa fetal ya está como tal la diferenciación y la presencia de los órganos y estamos en un proceso de maduración. ¿Okay? También esta deformación de alguna estructura se puede deber a una mala posición por parte del bebé dentro de la placenta. También puede ocurrir que hay una presión o una constricción mecánica. También se debe o se presenta en embarazos múltiples, pues porque hay menos espacio para que el bebé pueda estar
con movimiento. Otra causa puede ser la escasez del líquido amniótico, porque recuerden, este líquido tiene como función pues un tanto la protección y amortiguar pues los movimientos de la madre, ¿no? O si recibe algún golpe o no lo sé, o sea, tiene protección, tiene ese papel de protección. Ochoa, Wendy. Doctora, una pregunta. ¿Las malformaciones se pueden detectar por la prueba del tamiz? ¿Del tamiz neonatal? No, el tamiz neonatal no sirve para evaluar problemas bioquímicos, ¿no? Y bueno, se hace ya una vez que el bebé nació. Pues aquí para que tú puedas determinar alguna malformación, pues obviamente es una exploración física. Eso sería el ultrasonido. El ultrasonido Con en una etapa. ultrasonidos puedes ver algunas de estas estructuras como nos están creando y puedes estar midiendo, ¿no? Tanto al feto como al embrioncito chiquito y puedes ir viendo si hay alguna anomalía. Ok, gracias, doctora. Sí, pero el tamiz neonatal es para, bueno, problemas bioquímicos que ya se verán más adelante, pero pues es cuando el bebé ya nació. Y había otra mano, ¿no? Me parece, levantada. Entonces, sí. Y el ejemplo de aquí, de la deformación, porque recuerden que ya es una estructura formada, porque es en etapa fetal, pues puede ser aquí el pie sambo, o también, por ejemplo, tenemos la artrogriposis, que son fracturas múltiples por falta de movimiento del bebé. Uno de los problemas puede ser la disminución de la cantidad de líquido amniótico, o también puede haber problemas neurológicos que eviten que el bebé se mueva con libertad. Otro aquí que vemos es la plagiocefalia. Como pueden ver, por estar en una posición durante mucho tiempo, pues hay una deformación justamente de esta cabecita. En algunos casos la deformación, o generalmente, se puede revertir si se da un tratamiento de forma temprana. Entonces aquí está la primera diferencia. En el caso de malformación, recuerden, es intrínseco y además es una etapa embrionaria. Y en la deformación es un evento extrínseco y además también, como ya vimos, la diferencia es que se presenta generalmente en etapa fetal. Bueno, aquí un detalle nada más antes de pasar. Hay varios términos luego que se usan en genética. El término correcto es pie equinovaro, pero mucha gente le dice pie sambo o pie en mecedora. Igual con ciertas palabras que recuerdan animales, por ejemplo, el labio leporino, leporo de conejo. Eso se considera, o el pliegue simiano, que es muy común, se considera, ya que compares estas estructuras con un animal, lo consideran derogatorio. Entonces, son términos que ya no son correctos. Es, por ejemplo, labio hendido, ya no es labio leporino, labio paladar, ¿no? Hendido, por ejemplo. Y en algunos libros de genética todavía van a ver estos términos que se equiparan con animales. Son libros viejos, ya actualmente no se deben de usar. Entonces, por favor, traten de usar ya los términos genéticos correctos, ¿no? Bueno, en este caso, pie equinovaro. También lo leí como labio fisurado. Sí, labio fisurado también. Normalmente le dicen labio hendido. Labio y paladar hendido. Pero es correcto, fisurado también. Pero leporino no le van a decir leporino. Y tenemos otro concepto que es la disrupción. En este caso, el defecto es no progresivo. También puede incluir un órgano, una parte de un órgano o una región mucho más amplia. Aquí venía un desarrollo normal, ¿no? Pero ocurre un evento que entonces detiene ese desarrollo. Puede ocurrir durante o después del periodo de organogénesis, o sea, en la etapa fetal. Y el ejemplo clásico es la presencia o la unión de estas bandas amnióticas provocando aquí vemos, provocando primero una región de constricción, como podemos ver aquí señalado con estas en rojo, o también puede ocurrir una amputación total, aquí como podemos ver, ¿no? La falta de flujo sanguíneo pues lleva a una necrosis y a una
pues ya no se está desarrollando. O sea, es posible que el bebé venía de forma normal, no tenía ningún problema intrínseco, pero se desprenden estas bandas, se enrollan en esta región de aquí, particularmente en la mano, y entonces ahora sí evitan el desarrollo pues, de los dedos, ¿no? Otro puede ser el paladar hendido, ¿ok? Por la presión de la lengua aquí en la parte superior. Pero algo muy importante, como dijimos, puede ser que se presenten de forma aislada o como parte de un síndrome. O sea, no puede ocurrir en cualquiera de las dos situaciones. Y lo importante aquí es que la disrupción ocurre por algún evento extrínseco o externo que causa que se detenga el desarrollo normal de esta, pues de alguna estructura. Otro concepto que vamos a encontrar y que más adelante también cuando hablemos de enfermedades mendelianas, pues es la displasia. En el caso de la displasia, pues nuevamente tenemos una anomalía intrínseca. Aquí va a haber una alteración tanto en la función como en la organización celular de un tejido o de un órgano. ¿Okay? Y los que van a verse involucrados o van a tener problemas, pues son genes que regulan el desarrollo y el crecimiento. Un ejemplo es la displasia ósea. En este caso, por ejemplo, en las displasias óseas, mutaciones en un gen muy particular, del que vamos a hablar, modifican por completo el desarrollo y la forma y estructura que tienen pues los huesos. Y aquí un ejemplo es la displasia tanatofórica tipo 1. También puede presentarse ya al momento del nacimiento o en una etapa adulta. Y en este caso que les muestro aquí es una displasia cervical. Como pueden ver, tenemos un tejido normal y después de una infección o de cambios en esta, justamente que es una displasia, entonces tenemos una desorganización del tejido que ya no se parece a lo que inicialmente teníamos como un tejido normal. Entonces, esto sería un ejemplo de una displasia. De hecho, hay un montón de displasias óseas, son de las displasias más comunes con las que nacen los niños en los humanos, entre otras. Sí, en el curso vamos a abordar la displasia, bueno, vamos a hablar un ejemplo, ¿no? Que va a ser achondroplasia. Sí. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Bueno, entonces hay otro término que es secuencia. Y entonces la palabra lo sugiere. Aquí vamos a partir de una anomalía que se presenta y que después a partir de origen o como derivado de esta, perdón, se van a presentar nuevas anomalías. Todo va a iniciar, como dijimos, con algún problema y después lo que venga pues va a estar relacionada con este problema inicial. ¿Okay? Puede ser una malformación, una displasia o una deformación, o sea, lo que sea, pero tenemos algo de lo que vamos a partir. Un ejemplo es la secuencia Pierre-Robin, seguramente la leyeron. Aquí empezamos, bueno, aquí vemos en esta figura una comparación de lo que sería una mandíbula normal y entonces cómo se ve la lengua y cómo se ve el paladar ya fusionado, ¿no? Sin ningún problema. Pero cuando tenemos una micrognatia o una retrognatia, aquí de esto de la mandíbula, entonces cambia la estructura, ¿no? Como pueden observar, la lengua se va hacia atrás, pero además interfiere con el cierre del paladar y dando como resultado que aquí lo vemos un paladar en forma de, bueno, U y además abierto. ¿Okay? Entonces todo inicia por un problema en el desarrollo de la mandíbula. ¿Okay? Que como resultado entonces nos da primero pues una mandíbula mucho más pequeña, retraída, y también una lengua que no está más grande, sino es el mismo tamaño, pero simplemente no cabe en esta cavidad, y entonces por eso tiende a irse hacia atrás y causa problemas también en las vías respiratorias, así como la presencia del paladar hendido o en forma de U. Entonces partimos de una micrognatia, después viene la glossoptosis y después el paladar hendido. Es una secuencia de eventos. Otro ejemplo es la secuencia Potter. Aquí empezamos, o el problema es la genesia renal. Entonces, esta genesia renal o la falta de
de orina nos condiciona a una disminución en la cantidad de líquido amniótico. Entonces, como ya dijimos, la cantidad de líquido amniótico es importante pues para el movimiento del bebé, pero también para la maduración pulmonar. Y como vemos aquí, hay una hipoplasia pulmonar, no se desarrollan de forma adecuada, y esto conlleva a que generalmente estos bebés no son viables, nacen y mueren a las pocas horas. Hay una compresión fetal y entonces hay problemas en el desarrollo, en la presentación, mejor dicho, de o se deforman pies o manos. Entonces, aquí la secuencia Potter inicia con una agenesia renal, nos lleva a una disminución en la cantidad de líquido amniótico o oligoapneos, y después vienen complicaciones como hiperplasia pulmonar o también la compresión fetal. Entonces, secuencia de eventos. Partimos de algo que sucede y después de ahí se nos empiezan a complicar o vienen problemas asociados con ese primer evento. Okay. Y el término asociación, aquí hay una ocurrencia no aleatoria de al menos 2 anomalías que se presentan de manera conjunta con más frecuencia de lo esperado, ¿no? Sin una relación causal determinada. ¿Okay? Entonces, generalmente estas asociaciones se usan los acrónimos de los hallazgos clínicos que se presentan para nombrarlos. Y el característico o el ejemplo de asociación es Batter o Bacter. Ahorita lo vamos a ver. En donde se presentan o los pacientes tienen problemas vertebrales, también atresia anal, problemas cardíacos o traqueoesofágicos y renales, ¿no? Entonces, por de ahí es acrónimo de Bacter. Se dice que esa asociación, como ya dijimos, porque se presenta no se presentan de forma aislada, en general se presentan de forma conjunta. No puede ser un síndrome porque hasta el día de hoy no se ha determinado una causa o una etiología que provoque la aparición de todas ellas, ¿no? Pero al estar tan frecuentemente presentes y asociadas, por eso se le conoce como asociación. De hecho, muchos de los síndromes empiezan como asociaciones, porque empiezan a haber muchas cosas que se presentan juntas, pero no se sabe la causa, y al no saberse la causa no se puede asociar. Sin embargo, una vez que se descubre, ya se puede llamar un síndrome. Entonces, muchas asociaciones después, por investigación, se vuelven síndromes. Dejan de ser asociaciones, exacto, y se vuelven síndromes. Y entonces aquí viene la siguiente definición, que ustedes seguramente la conocen porque que han estado en contacto con esta palabra, que es justo ese patrón de anomalías múltiples relacionadas a una etiología, ¿okay? En común. Esa es la diferencia entre un síndrome y lo que sería una asociación. Aquí, ¿cuál puede ser la causa del síndrome? Puede ser monogénica, puede ser cromosómica o también ambiental. Pero en cualquiera de los casos va a haber un patrón específico de anomalías que se van a presentar. Y aquí tenemos estos ejemplos. Y les traje 3 ejemplos, cada uno, por ejemplo, monogénica, aquí hay en el síndrome de Apert, hay una mutación en este receptor, y como ustedes pueden ver, va a ser muy característica la presentación de todos los individuos que tengan esta mutación, ¿no? En el caso del síndrome alcohólico fetal, pues aquí el origen sería teratogénico, ¿no? Y nuevamente va a ser una presentación característica. O en el caso del cromosoma 21, aquí va a haber un cromosoma 21 extra, y entonces la presentación clínica en todos los individuos pues va a ser muy característica. Ustedes lo pueden identificar sin siquiera saber si o no tiene ese cromosoma extra, que seguramente lo va a tener porque la presentación clínica es característica. Entonces, aquí tenemos ese resumen de estas definiciones. Una malformación se da por un efecto intrínseco en la etapa embrionaria. También tenemos que en una secuencia, pues hay un primer evento que condiciona la aparición de nuevas anomalías. En un síndrome, como quedamos, hay una etiología conocida y que se comparte y que va a estar relacionada con la presentación clínica. También tenemos a la deformación, que como dijimos ocurre en etapa fetal, y que es por un problema extrínseco, ¿okay? No es problema del embrión.
También viene la disrupción, que aquí también es algo extrínseco, que evita la formación de una, o que continúe, mejor dicho, la formación y maduración de alguna estructura que no tenía ningún problema, o una displasia, que es un crecimiento anormal o diferenciación anormal en las células, ¿no? Entonces, displasia o displasia cervical o esquelética, esos fueron los ejemplos que se dieron. Y básicamente eso sería todo con este tema. ¿Preguntas? ¿Podría estudiar otra vez la diferencia entre asociación y síndrome, por favor? Sí. En el caso de la asociación, no conocemos la etiología. ¿Sí? En el caso del síndrome, tú sí conoces la etiología. ¿Sí? Y la presentación clínica, pues va a ser característica, va a corresponder a esa etiología. Y a ver, Guaracha, y después también estoy viendo a Frida. Doctora, nos referimos a extrínseco, intrínseco cuando extrínsecos son factores ambientales y intrínsecos factores de la madre. No, extrínsecos pueden ser factores ambientales y también pueden ser factores mecánicos, no solamente ambientales, ¿no? Intrínsecos nos referimos cuando hay un problema per se en pues en el embrión, ¿no? Puede haber mutaciones génicas, por ejemplo. Eso es algo intrínseco, propio de ese embrión. Extrínseco, entonces ahora sí, puede ser dentro de estas bandas amnióticas, ¿no? Que están fuera, o sea, participan en la formación, o bueno, participan en la placenta y demás, en la estructura, pero no es algo propio del bebé, o dentro del bebé, o del desarrollo de ese producto. Ajá. Esa sería la diferencia. O sea, intrínseco sería propio del producto. Ok, doctora, muchas gracias. A ver, está Chantel, Alison y Montserrat. Bueno, a mí me quedó una duda en si la displasia es extrínseco o intrínseco. La displasia sería intrínseca. Ay. Aquí está. Porque aquí hay problemas con estos genes que van a regular esa proliferación o el desarrollo. Entonces, esa es la información que ese producto ya trae. Gracias. Es intrínseco, propio de ese producto. Entonces, aquí hay dos, si se dan cuenta. La displasia y la malformación son intrínsecos. A ver, estaban otras manos, Alison y Montserrat. Sí, es que, bueno, a mí no me queda muy claro lo de la disrupción. Entonces, en el caso de la disrupción, decíamos que venía una formación, o sea, el producto no tenía ningún problema, ninguna falla intrínseca, ¿no? Es más bien, hay un efecto extrínseco, como pueden ser estas bandas amnióticas, que interfieren con el desarrollo de alguna parte. Por ejemplo, en el caso de la disrupción, aquí están esas bandas amnióticas que interfirieron con el desarrollo, pues, de los dedos. Aquí vemos, se enredaron, hubo una constricción, una falta de flujo sanguíneo, y entonces eso evitó, por lo tanto, un crecimiento normal, ¿sí? Pero el bebé no tenía ningún problema. Eso ocurrió, pues, por un efecto externo a él, independiente de su constitución. Esa sería la diferencia. Es un evento externo, por fuerzas externas. Si quieres, tengo una diapo con otros eventos de disrupción. ¿Una qué, Creo perdón? que una diapositiva. Ah. A ver si me dejas compartir, ¿verdad? Sí. Claro. Ya. Miren, aquí se ve
Claramente es una de las extremidades del bebé, el piecito. ¿Cómo quedó mal formado? Bueno, por disrupción no se forma la estructura. Ay, aquí, perdón. Aquí pueden ver el bracito también. Aquí hay una banda, unas de las bandas amnióticas. Aquí esta se puede ver muy claramente, ¿no? Como la banda amniótica está sobre el embrioncito y aquí pues desafortunadamente le tocó en la cara una de las bandas amnióticas. Entonces, si ven, esas estructuras eran normales, se iban a formar bien, pero algo pasó, hubo un evento de disrupción que causó que no se formara. Pero el problema no es de intrínseco, no es de la estructura per se, sino fue algo externo. Uh-huh. Montserrat, después Fernando. Sí, bueno, es que me confundí un poco con la malformación y una displasia. O sea, ¿cuál podría ser una diferencia de estas dos? Está cerrado mi micrófono. Aquí está. Una cosa importante en el caso de la malformación, bueno, sí, es un proceso intrínseco, ¿no? Que ya dijimos que aquí se ve afectado programas de programas celulares, ¿no? Y ocurre en una etapa embrionaria, antes de la semana 10. ¿Ok? Entonces, aquí no se forma bien por problemas en proliferación, en diferenciación, algunas estructuras, ¿no? Como en este caso, pues pueden ser los ojos. Ese es el caso de la malformación. Ahora, en el caso de la displasia, pues también es un evento intrínseco, porque hay problemas con hay problemas en algunos genes que también están, ¿cómo se llama? Regulando el proceso de diferenciación o de proliferación, ¿ok? Una diferencia podría ser que esta displasia puede ocurrir también en una etapa adulta, ¿no? Como es el caso aquí de la displasia cervical. Ahora, aquí no sé, no estoy segura si hay como una diferenciación tajante o muy clara entre una aparición ya de este bebé, por ejemplo, que tiene un problema en un gen y ya al momento del nacimiento se presenta con una displasia, a una malformación. O sea, es que las malformaciones también pueden, ¿cómo decirlo? Pues se pueden presentar también como un evento pues displásico, ¿no? Pero una de las diferencias sería que también se presentan en una etapa adulta las displasias. La diferencia, o sea que también se pueden generar, puede ser ahí su origen, no necesariamente de aparición pues embrionaria. Ok, gracias. O sea, la mayoría de las displasias tienen de hecho una etiología genética. La mayoría son causadas por mutación genética. Y yo te diría que muchas de las que no se sabe es porque todavía no se encuentra la mutación, muy probablemente. Entonces, eso es como una de las grandes diferencias que hay. Las displasias siempre tienen una etiología intrínseca, mutación genética. Y las malformaciones no necesariamente. Podrían ser más multifactoriales. Carol y después Wendy. Bueno, nada más para aclarar, doctora. Los síndromes pueden ser intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Ah, sí, es lo que te decía. Bueno, en este ejemplo justamente que te decía que les traía 3 ejemplos con diferente etiología. Aquí. O sea, aquí en el síndrome es una de las características o que es propio de la definición de síndrome es que ya conoces la etiología. Eso es importante. Conoces cuál es la causa de esa presentación clínica. Puede ser intrínseco, aquí tenemos en este caso una mutación de un gen particular. Puede ser extrínseco, pues porque aquí en realidad el producto se pudo haber desarrollado bien,
pero hubo un factor que en este caso fue la ingesta de alcohol por parte de la madre, que es un agente teratogénico, que ya sería extrínseco, que no es propio de él, lo que lo llevó al desarrollo de este síndrome. Y como también aquí lo vemos, es un cromosoma extra, que no solo es un gen, es un fragmento completo de DNA, ¿no? Que participa y que se conoce en la formación o en la presentación, perdón, de síndrome de Down. Y la etiología es conocida, es el cromosoma 21 extra. Entonces, sí, el síndrome tiene una etiología conocida y puede ser de causa monogénica, cromosómica o teratogénica o ambiental, ¿no? O que es ambiental. Por lo tanto, podría ser, pues, propio, intrínseco del bebé o algo externo a él. Pero lo que nos tenemos que quedar es eso, la etiología es conocida. Sí, muchas gracias, doctora. Ay, perdón también. ¿Y las secuencias también serían de ambas? Pues en la secuencia generalmente, es que fíjate, yo lo dije al principio, tanto la secuencia como la malformación, como cualquiera de estos eventos, puede presentarse de forma aislada o también como parte de un síndrome, o sea, en cualquiera de los dos. O sea, puede ser un evento que ocurrió ahí por algún problema que no tiene que ver con alguna mutación particular o una etiología conocida, ¿no? Es importante entonces determinarlo, porque si es un evento aislado, podría ser que no tenga un problema de recurrencia, ¿okay? Pero si es parte de un síndrome, entonces ahí sí podemos pensar quizá que puede haber una recurrencia, ¿okay? Entonces, tanto cualquiera de estos, malformación, una secuencia, una disrupción, hay que determinar si es de forma aislada o como parte de un síndrome, de una etiología conocida. Ajá. Aquí acuérdense, el problema de la secuencia es que a veces no se conoce bien la etiología. O sea, simplemente como son una serie de eventos y realmente no sabes cuál es la causa. Por eso no se le puede atribuir solo intrínseco o extrínseco. Muchas gracias. Faltaba Wendy, me parece que era... Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué factores extrínsecos van a generar la presencia de las bandas amnióticas? No, más bien las bandas están ahí. Lo que puede ocurrir es un desprendimiento de esas bandas. Y entonces, ese desprendimiento pues ya puede llevar a que se enreden en cualquier parte del bebé. ¿Qué efectos o ambiente materno? La verdad no lo sé, tendría que... Sí, o sea, no sé exactamente qué conlleve ese desprendimiento de la banda. De hecho, no sé si se conozcan factores de riesgo de desprendimiento de bandas. Habría que investigarlo a ver, pero bueno, hasta hace unos años no se sabía realmente, no se sabe si hay factores de riesgo de estos desprendimientos. Sí, o sea, las bandas van a estar ahí, ¿no? Bueno. Gracias, doctora. Miguel. Sí, disculpe, una pregunta. ¿Estos eventos de disrupción son generalmente compatibles con la vida o no? Pues fíjate, como la imagen de la doctora lo presentó, si solamente es así, como que ya no se desarrolló por completo el miembro, por ejemplo la mano, pues es perfectamente compatible con la vida, ¿no? Pero en la otra que presentó, en donde estaba aquí en la cara, pues prácticamente ese producto, esa fotografía estaba muerto. Entonces mucho depende del lugar en donde se enrede esa banda, por ejemplo, o a donde se lleve a cabo ese proceso de disrupción, donde ya no se genere Un poquito de estadísticas. A ver. Todos estos defectos congénitos, bueno, nada más que están agrupados, tienen una frecuencia de más o menos 2 al 3% en los recién nacidos vivos. Pero si hablas de los recién nacidos que muertos, ya sube al 15 al 20%. ¿Por qué? Porque muchos de estos eventos, y creo que es relacionado a tu pregunta, a veces no, bueno, como ves, en alta frecuencia no son compatibles con la vida. De hecho, cuando hay óbitos, cuando hay abortos, cuando hay estos recién nacidos muertos, de hecho, de las primeras cosas que tienes que empezar a pensar son problemas genéticos o problemas congénitos que llevaron a la muerte de este feto. Pero sí, muchos son compatibles con la vida y 2-3% de los recién nacidos vivos tienen defectos congénitos.
Ok. Bueno, y aquí otra cosa también muy importante, que cuando ustedes sospechan de algún defecto congénito, pues obviamente tienen que hacerle la exploración física al recién nacido. Si empiezan a ver anomalías congénitas, por ejemplo, una mayor o más de 2 menores, que ahorita Janet les explicó la diferencia, ahí es cuando tienen que empezar a pensar que puede haber algún problema genético. Muy importante que hagan también su historia familiar, su exploración, vean a los papás. Luego, como les decía, hay veces que cree uno que es un defecto, pero pues ya que ve a los papás dice, ah, no, parece una característica bastante familiar y heredable. Simplemente está feito el niño, pero pues no es un defecto congénito. Bueno, obviamente no se lo dicen así los papás, ¿verdad? Pero bueno, es muy importante que hagan su exploración física del bebé y vean defectos mayores. Un defecto mayor o 2 defectos, más de 2 defectos menores. Y empiezan a ver. Uh-huh. Bueno, y entonces ya nada más para terminar, comentar que muchos, como se mencionó al final de la presentación, muchas de las que eran asociaciones dejaron de ser asociaciones o vista como asociaciones y ahora se conoce que son síndromes porque se conoce la etiología causante. Y esto pues se dio gracias al desarrollo o mucho de la biología molecular o la genética molecular, por ejemplo, para el entendimiento de estos padecimientos, de hacer un buen diagnóstico, de conocer la expresión de los genes, de usar modelos animales, porque ese modelo que yo les presentaba de la micrognatia, ese es un modelo animal, o sea, obviamente no se hizo en un ser humano, ¿no? En ese animalito particularmente mutaron un gen que creían que estaba asociado y al parecer lo identifican y ven cómo problemas con ese gen muy particular lleva a ese problema en el desarrollo de mandíbula y después en el cierre de paladar y que la lengua pues esté retraída y alta. Vale. ¿Tienen más preguntas, chicos, con el tema? Ok, quedan como 20 minutos. Janet, ¿te parece si, bueno, tenemos 2 opciones. Ahondar un poquito, si quieres, en este tema, ya con casos más particulares, o diagnóstico molecular, pero en Super Express, que creo que no va a dar tiempo. ¿Cómo ves? Pues puede ser entonces en el mismo tema, ¿no? Para no, ok. Su examen va a empezar a las 10:15. Ah, no, pero a las 11:15. Está mal mi reloj, 11:15. Y va a terminar 11:30. Entonces, si quieres, y ahorita porque tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito más de formaciones. Ok, bueno, nada más vamos a ver algunos ejemplos. Como les decía, es muy importante que hagan la historia clínica de los pacientes, la historia del crecimiento, desarrollo, el interrogatorio a los papás y hagan su exploración física. Sí, ustedes tienen que determinar si los hallazgos que encuentran en su paciente son mayores, menores o son una variante normal. Como dice, variante normal relacionada a la población que están estudiando o a los papás también, y compararlo con otros miembros de la familia. Hay que hacer las mediciones antropométricas y se deben realizar siempre con base en la población también. Entonces, por ejemplo, la talla de los recién nacidos es diferente entre los países. Si ustedes
tienen un bebé nacido de una mamá que mide 1,50 y un papá 1,52 y es un bebito chiquito y usan sus tablas de, no sé, países nórdicos, por ejemplo, pues obviamente su bebé va a estar fuera del rango. Entonces siempre es muy importante manejar estas tablas con relación a su población de origen, ¿no? Tienen que valorar el crecimiento de las diferentes partes del cuerpo. Ay, perdón. Y la cara tomando en consideración la edad, el sexo y la etnia. Hallazgos que te sugieren una etiología. Bueno, lo principal, la talla baja o la talla alta. Un bebé con talla muy baja, un bebé con talla muy alta que se sale de su curva normal. Sí, sí han visto lo que es la curva normal, ¿no? Supongo en otras clases. Cuando estás en los extremos, pues normalmente te sugiere que hay algún problema ahí. Entonces aquí tenemos unas displasias óseas también, o el síndrome de Turner, por ejemplo, que ya supongo que lo vieron en Repro. Ajá, lo vamos a ver más a detalle, pero a nivel genético en la última parte del curso. Cuando hay fallas en el crecimiento, tanto de talla como de peso, también es un problema, o cuando hay obesidad. Los niños que no tienen este reflejo de succión o que son muy obesos, también te están sugiriendo que hay allí un problema y vamos a ver varios ejemplos de ello. Anomalías específicas de órganos que tienen que buscar las formas del cráneo, que son muy inusuales. Aquí tenemos, por ejemplo, cráneos braquicefálicos, que es donde el occipital está muy plano. Lo pueden llegar a ver aquí. La dolicocefalia, por ejemplo, la vamos a ver asociada a uno de los síndromes de la siguiente unidad. La circunferencia del cráneo es muy importante también que la midan. Esto les puede indicar si hay microcefalias o macrocefalias, por ejemplo. La proporción corporal, cuando la columna es muy corta, por ejemplo, las extremidades tienden a ser muy largas o muy cortas. Entonces vamos a ver más adelante un síndrome donde las extremidades son muy largas, es el síndrome de Marfan. Son de tipo, conocen todos a Michael Phelps, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Michael Phelps, el nadador. No puedo creer que no lo conozca. Ok. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Él no tiene Marfan, pero tiene el hábitus marfanoide, que quiere decir que se ve, tiene el fenotipo de Marfan. Pueden ver que si él extiende los brazos, esa longitud es más alta que su talla. Y eso es completamente anormal. Normalmente la talla tiene que ser más alta que la envergadura de tus brazos. Que ver rasgos faciales, por ejemplo. Ajá. Con Michael es más por el ejercicio, ¿no? Por la natación, que los brazos se le hicieron así, ¿o no? No, eso sería evolución lamarckiana. No. No, él es su constitución. Pues le digo, es hábitus marfanoide porque parece marfan, pero no es un marfan. Lo vamos a ver en la primera tanda de enfermedades, en herencia autosómica dominante. Van a ver cómo estas personas tienen... ¿Vieron REC? Hay una película que se llama REC. Y sale como un monstruo. ¿Se acuerdan del monstruo? Como es muy largo y muy alto y muy flaquito. De hecho, ese actor es un actor español. No me acuerdo cómo se llama. Pero ese actor sí tiene Marfan. También, siempre sale en las películas de Guillermo de Toro. ¿Se acuerdan hay una del laberinto del fauno? Del laberinto del fauno, sí. Ajá, sale un monstruo como con ojos en las manos, ¿no? Y que es también muy alto. Ajá, él es el mismo actor. O en Games of Thrones, no sé si lo vieron. De hecho hay una escena, bueno, si no la vieron no van a tener ni idea, pero cuando Arya está en la biblioteca al final y lo persigue un zombie, un caminante, hay un caminante que es muy, muy flaco, se le puede ver todo el hábitus. De hecho, pues por eso lo contratan, porque desgraciadamente parece un monstruito. Entonces, ese actor es el mismo español, tiene Marfan. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante.
Sí, no, Phelps no tiene Marfan, pero tiene el fenotipo Marfan, el hábitus marfanoide. Ok, rasgos faciales, por ejemplo, pueden ver cejas, posición y ausencia y su distancia intercantal, ¿no? Si los ojos están muy cerca, que es hipotelorismo, hipo de poco, hipo, o si están muy alejados, como en este caso, que sería hipertelorismo, ¿no? También la posición de los ojos, se supone que tenemos que tener entre los ojos la misma distancia de lo que miden nuestros ojos, más o menos. Así es como los miden. Rasgos faciales, lo que les decía, las fisuras palpebrales, perdón, que son muy importantes de ver, y esto otra vez en población. La longitud de esas fisuras, por ejemplo, aquí tenemos varios problemas con las fisuras palpebrales. Sus ojos, si tienen, por ejemplo, las córneas opacas, normalmente pueden estar relacionadas a un efecto congénito. Si tienen albinismo, bueno, esto es muy claro, ¿no? Que es la falta de pigmentación en la piel y en los ojos, sobre todo en las pupilas. Y heterocromía, por ejemplo, eso es otro ejemplo. Cuando hetero es diferente, tienen cromos, color, tienen diferentes colores en los ojos. Por ejemplo, esto es muy común en ciertos gatos y ciertos perros, ¿no? De ciertas razas. Pero también pasa en humanos. Tiende a ser común en ciertas poblaciones, sobre todo las que están relacionadas con caucásicos pelirrojos, de ese tipo. Pero hay veces que la heterocromía es parte de un síndrome. Entonces siempre hay que tener cuidado. Ajá. Sí, Daniela. Ah, sí, yo había leído hace tiempo sobre un síndrome que es el de Alejandría. ¿Es parecido al albinismo? El síndrome de Alejandría, ¿cómo se llama? ¿Tiene otro nombre? Es Déjamelo buscar. Génesis, Alejandría, algo así, no me acuerdo bien. Porque no lo conozco. Ah, sí, es el de los ojos morados, ya me acordé. Ahorita que lo busqué. Sí, no, este síndrome es completamente diferente porque tienen una mutación que hace que sus ojos sean morados. De hecho, por ejemplo, Liz Taylor dicen que lo tiene, ¿no? Que en algunas fotos se les alcanza a ver los ojos morados. Pero hasta donde sé, no sabía, no se sabe cuál es realmente la etiología de este síndrome. No lo sé, pero no se considera como tal heterocromía porque normalmente en el síndrome de Alejandría tienen los dos ojos morados. O sea, no hay una diferencia tan de color hasta donde recuerdo. Pero la verdad creo que no he leído últimamente el síndrome, no sé si se ha encontrado algo y nuevo, pero sí. Sí, es una cosa bien rara, la tienen bien poquitas personas en el mundo. Bien rara. Nariz, hay que ver la nariz, cómo es la nariz también, una nariz larga de tipo bulbosa, por ejemplo, una nariz muy corta o hemiplasia. Hemi, acuérdense, es mitad. Hay una aplasia heminasal, hemiplasia nasal, que significa, aquí pueden ver al bebé, la mitad de la nariz la pueden ver medio formada y la otra mitad no está. Pabellones auriculares. Muy importante ver la implantación de las orejas. Por ejemplo, las orejas tienen que estar en la misma línea que los ojos. La implantación, ustedes pueden ver dónde está su orejita y trazar una línea recta y tiene que estar al nivel de los ojos. Si está más arriba o más abajo, te puede también hablar de una posible defecto congénito. Entonces aquí pueden ver al niño, si le trazan la línea, están más abajo que donde está su ojito. Bueno, aquí no se ve bien por el cuadro, pero esta es la implantación es baja.
de las orejas, aquí también, ¿no? También en este caso, pues están muy paradas, son bastante grandes. Aquí algo muy común son los pits auriculares, auriculares. También les llaman hoyitos auriculares. Ustedes pueden, si tienen un espejo, búsquense, esto es muy común, es un defecto menor. Este es por el mal cierre de los arcos también branquial, pero mucha gente los tiene. De hecho, en el salón luego cuando hacemos el ejercicio, algunos los encuentran, igual que la clinodactilia. Clinodactilia sí también se las encuentran. Entonces, si ustedes tienen este hoyito, sí lo alcanzan a ver aquí, el pit, el hoyito. Es un defecto congénito que se considera menor. Normalmente no te da mayor problema, pero sí hay personas que tienen muchas infecciones recurrentes porque al final de cuentas es un hoyito. Entonces, cuando hay infecciones recurrentes sí se puede llegar a pensar en cirugía, pero es muy raro. Normalmente no te causa ningún problema. Nada más que acuérdense, si empiezan a haber muchos defectos menores, más de 2, entonces ya es como, ojo, aquí hay algo, ¿no? Si es uno, no hay tanto problema. Otra, bueno, el tamaño de las orejas, la microótea, que son microorejas, por ejemplo, o las orejas que le llaman en coliflor, de este tipo. Esta la vamos a ver también en un síndrome más adelante, que es muy común. Boca y labios. Los labios muy delgados, sobre todo cuando son el superior, por ejemplo, también pueden estar asociados, de hecho están asociados a varios síndromes. Cuando hay macrostomía o microstomía también, labio y paladar hendido, que vamos a ver más adelante. El filtrum. El filtrum, ¿saben qué es el filtrum? Por las fotos que ven ahí. No. La separación, de hecho, esta parte que está entre su nariz y su labio superior, ese es el filtrum. Entonces, un filtrum muy corto, lo pueden ver aquí claramente, o un filtrum muy largo, también te puede estar hablando de defectos congénitos. De hecho, por ejemplo, este filtrum muy largo, y desafortunadamente ya no vimos el tema, pero en teratógenos, el alcohol es un teratógeno. Entonces, los hijos de madres alcohólicas nacen con una fascia muy característica. Una de las características que incluyen, por ejemplo, es este filtro muy largo. Tiene el filtro larguísimo. Ahora, estos son defectos también que se pueden considerar menores, no necesariamente están asociados a un síndrome. Solo para ir viendo qué cosas ya van sumando, ¿no? Y te pueden estar diciendo que hay un problema. La cavidad oral, lengua, paladar y mandíbula, por ejemplo, cuando tienen macroglosia, que macro, grande, glosia, lengua. La lengua grande. También, por ejemplo, es parte de uno de los síndromes que vamos a ver más adelante, es Beckwith-Wiedemann. Ahorita Janet les mencionó, ¿no? La micrognatia, por ejemplo, o cuando tienen la barbilla demasiado puntiaguda, también es un defecto, o la úvula bífida, que es la pueden ver, ¿no? Okay. Manos y pies, braquidactilia, aracnodactilia, clinodactilia, sindactilia. Entonces Janet les habló de estas dos, ¿no? De la clinodactilia, que es el dedo curvo, quinto dedo curvo, que se puede ver aquí claramente. Por ejemplo, pueden ver la clinodactilia en esta manita o en esta manita. Les digo que es algo bastante común, por ejemplo, en poblaciones asiáticas. La sindactilia, espérame que no conecte la fuente. Si se apaga es porque se me acabó la pila. Pueden ver la sindactilia donde no hubo suficiente apoptosis y no hubo la separación de los dedos
y no se pudieron formar aquí. Se quedaron unidos, por eso sindactilia, sin es uno solo. Braquidactilia, deditos muy chiquitos. Aracnodactilia, deditos muy grandes. Esto también es un signo de Marfan, del síndrome que les comentamos. Ya hay ciertas mediciones para ver si tienes aracnodactilia. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar aquí porque ya va a empezar el examen, chicos. Entonces, si pueden ir a la plataforma, prender sus cámaras, ya saben el protocolo. El examen no sé si ya está mostrado, ¿ya no? No, doctora. Ok, a ver. Pero, está en biología molecular y medicina y Ya está visible. ok. Justo le apreté, no sé si se va. Sí, ya. Es examen 17 de septiembre del 2021 y la contraseña es septiembre. Todo en minúsculas. Contraseña septiembre, todo en minúsculas. Son 15 preguntas. Doctoras, lo mismo de siempre. Como tomo la clase aquí en mi teléfono, si me salgo, se apaga la cámara. Sí, ok. Nada, se acuérdense, avisen en el chat y ya. Vale, Okay. gracias. Me preguntan que si los chicos que entran se salen. Bueno, los que no pueden hacer el examen. Pues ya es lo último. Entonces, si ya quieren irse y ya no tienen más preguntas. Sí, nada, recuerden que la próxima semana, bueno, no sé si ellos lo tengan que presentar, pues no hay clases porque está en la parte de los departamentales. Sí. De hecho, su departamental es el jueves. Bueno, si quieres mejor al final del examen se los decimos. Es el jueves a las 11:30, creo.
Creo que ya se cerró. Y todos acabaron, ¿verdad? Ok. Bueno, no les fue tan mal en este. No creo que vayan a tener problemas para el departamental. El departamental es muchísimo más fácil que los parciales. Entonces, estudien en general. Su departamental va a ser el jueves a las 11:30, si no mal recuerdo, pero por favor estén pendientes de las horas porque luego los cambian o hay ajustes o lo que sea. Sé que por medio de sus jefes de grupo les van a avisar todo lo relacionado a departamentales, eso los aplica jefatura. Entonces nosotras no tenemos nada que ver con el examen ni vamos a estar ahí. Hagan caso a lo que les dice jefatura, todas las indicaciones. Ujú. Vale. No sé si quieres comentarles algo más, Janet. No, nada, que estudien mucho. Bueno, que recuerden, pues estén tranquilos, su departamental vale el 10%. ¿Okay? Bueno, este y el siguiente. Entonces tampoco se estresen en la justa medida, es lo que diría. Sí. Les digo, no les tengan miedo. No sé por qué en general luego les tienen mucho miedo a los departamentales y son más fáciles, son exámenes realmente más fáciles. Los que tienen que preocuparles son estos, los parciales. Ujú. Que van un poquito más a detalle o son más amplios. Pues sí, no sé si tienen preguntas de otro tema o dudas que les hayan quedado. Sí, Chantel. Bueno, yo tengo una duda que me surgió cuando estaba leyendo y bueno, es que mencionaba algo de los polimorfismos y las mutaciones y no me quedó muy clara cuál podría ser la diferencia entre estos. Ok. Aprovecho para... Los polimorfismos simplemente se refieren a cambios en la secuencia de DNA que son muy comunes en la población. Muy comunes significa arriba del 1%. Ujú. Porque nuestro DNA es diferente entre una persona y otra. Entonces, estos polimorfismos simplemente al medir en la población son tan comunes que están tan presentes que muy probablemente no estén asociados a una enfermedad. Por eso arriba del 1% los polimorfismos se consideran cambios normales, simplemente variaciones de nuestro genoma. Cuando hay cambios en menos del 1% de la población, esto ya te puede empezar a hablar de mutaciones, sobre todo si las empiezas a asociar con patologías. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que tan menos del 1% son posiblemente mutaciones. Y aquí nada más aprovecho para enseñarles algo que creo que sí va a ser importante para la siguiente parte cuando entremos, que es, ya en humanos ya no hablamos del término mutación. Se considera derogativo, peyorativo, al igual que comparar con estos animales. Ahora hablamos en el caso de variantes. Ya no son mutaciones, ya son variantes. Y hay diferentes tipos de variantes. Hay variantes que son benignas o probablemente benignas. Esto es lo que es la LB, likely benign. Hay variantes que son patogénicas o probablemente patogénicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las variantes patogénicas ya se sabe muy bien que están asociadas a una enfermedad. En este caso, las benignas ya se sabe que no están asociadas a ninguna enfermedad. Pero cuando son probablemente, que en inglés normalmente le llaman likely, pathogenic o likely benign, significa que no se sabe bien si son o no son. Entonces, esto es como una escala de variantes. Aquí está lo benigno y aquí está lo patogénico. Una variante puede irse hacia cualquier lado de la balanza. Y cuando las variantes no se sabe bien si simplemente son polimorfismos, por ejemplo, cambios muy frecuentes, o si sí están relacionadas a alguna enfermedad,
se les llama VUS, variantes de sentido incierto, clínico incierto. Es o de significado incierto, en inglés, variants of unknown significance. Entonces, en humanos y más adelante ya no vamos a hablar tanto de mutaciones, vamos a hablar de variantes, variantes patogénicas, variantes benignas, variantes probablemente patogénicas, variantes probablemente benignas y variantes de sentido incierto. Ujú. ¿Ya quedó más claro, Chantel? ¿Cuál es la diferencia? Sí, doctora, muchas gracias. Ah, y por cierto, uno de los polimorfismos más comunes son los polimorfismos que son cambios en un solo nucleótido que tienen un nombre muy específico que se llama SNPs, SNPs. ¿Se acuerdan de los SNPs o SNPs? Ay, SNP. Ya se los puse en el chat. Single Nucleotide Polymorphism. Un polimorfismo de un solo nucleótido, que son cambios en nada más en un solo nucleótido, en un solo par de bases del genoma. Y estos son muy comunes, acuérdense, son más del 1% de la población los presenta y se presentan uno cada 1000 pares de bases. Entonces son tan comunes porque acuérdense tenemos 3.2 gigapares de bases, entonces si hay uno en cada 1000, pues más o menos tendríamos por genoma haploide 3 millones de polimorfismos y esas son 3 millones de diferencias básicas, clásicas entre un genoma y otro. Okay. ¿Tienen más preguntas de aclarar antes del DEPA? ¿No? Pues si no, ya son libres. Dudas, preguntas, inquietudes, curiosidades. Ujú. Ajá. Ok, lo checamos. Qué bueno que los están haciendo. PCR y secuenciación Sanger eran parte de diagnóstico molecular, pero ese tema por cuestiones de tiempo ya no lo vimos. Lo vamos a mencionar más adelante. Entonces esas actividades no van a ser obligatorias. Obviamente no van a estar en su cronograma, pero si quieren hacerlo, háganlo. De hecho, se los recomiendo, porque cuando entremos a la parte de genética clínica, vamos a ver también cómo se diagnostican algunas de las enfermedades, rapidísimo. Y obviamente muchas se utiliza PCR y secuenciación Sanger y en muchas otras hasta secuenciación masiva en paralelo. Entonces, si pueden irlos revisando después de su DEPA, bueno, ahorita pues nada más tienen que poner creo que la mayoría de su esfuerzo en estudiar para todos sus exámenes departamentales, pero ya regresamos la siguiente semana. Y los retomamos, nada más que no vamos a entrar mucho a detalle. Ahora sí. De hecho, la semana vamos a regresar con el tema de Mendel, ¿no? Que es bases biológicas de la herencia. Entonces, para que estudien, va a ser Mendel, típico, los chicharitos que decía, cruzas monohíbridas, cruzas dihíbridas, que los cuadros de Punnett, cómo se hacen, porque va a ser muy importante para las enfermedades y ver riesgos. ¿Qué es herencia autosómica dominante? ¿Qué es herencia autosómica recesiva? Todo eso. Pero checamos el ejercicio, Cristian, de todas formas, a ver qué está pasando. Nada más, no se preocupen. H5P. Ok.
Pues ya, si no tienen otras preguntas, entonces nos vemos en la siguiente semana, 15 días. Debo decir. Bueno, sale, estudien, mucha suerte. Gracias. Gracias, doctora. Sí, Cristiana, no te preocupes. Gracias, doctora. No, ya lo sacaste, lo iba a sacar justamente. Ah, no lo he sacado, es que no, como ya ves se que cuando movió. Ajá. empiezan a mover y sí es más fácil al final.